Hola amigos de mi canal, otro día más con Dana Abogados. ¿Sabías algo sobre el derecho sucesoral? No rotundo, no te preocupes, en mi canal Dana Abogados aprenderás. Bueno, hoy hablaremos sobre las sucesiones o el derecho sucesoral. Cuando hablamos de sucesiones nos referimos al conjunto de normas que regulan la forma en la que se realizará la transmisión de ¿qué? Pues de los activos y de los pasivos de una persona difunta. ¿Hacia quién? Pues hacia las personas vivas que quedan. También de acá, de la palabra sucesión, se desprende lo que es el causante. Cuando hablamos del causante, nos referimos a aquella persona titular del patrimonio que va a ser repartido como consecuencia de su fallecimiento. Por esta razón se dice que es el sujeto más importante en el derecho herencial, pues es a quien da la apertura de la sucesión. Bueno, cuando hablamos de causante, como nos referíamos anteriormente, es la persona fallecida, es la persona que va a dar la apertura a la sucesión, porque de acuerdo a su fallecimiento o a su muerte es donde se va a dar la apertura a la sucesión. Este causante puede tener o una muerte natural o una muerte presunta. Cuando hablamos de muerte natural, hablamos de lo que es un accidente y hablamos de lo que es el acta de defunción. Acá en muerte natural vamos a hablar el acta de defunción. Y en la muerte presunta quiere decir que hay 2 años de su ausencia y no se sabe si está vivo o muerto. Entonces se presume su muerte y esta muerte presunta se da a través de una sentencia judicial. Bueno, el asignatario, que es la segunda posición, que son los presupuestos del derecho sucesoral, el asignatario es aquel que se le asigna aquel patrimonio del causante, de la persona fallecida. Por eso se le llama asignatario. El tercero es el patrimonio, que es el conjunto de activos y de pasivos. Los activos son los bienes y los pasivos son las deudas. El cuarto es la relación entre el primero, que es el causante, y entre el segundo, que es el asignatario. Es decir, falleció Juan Pablo, que es el padre, y el asignatario es Pepito, que es el hijo. Debe haber una relación entre el 1, que es el causante, y entre el número 2, que es el asignatario. Cabe resaltar que si alguno de estos requisitos, 1, 2, 3 o 4, llega a faltar, no se daría lo que es la sucesión. En ningún momento se daría lo que es la sucesión. Bueno, aquí cabe resaltar que de esta palabra patrimonio nos referimos también o se nos asemeja a lo que son los atributos de la personalidad jurídica. No sé si los hayan visto, pero se los voy a recordar. Los atributos de la personalidad jurídica son el domicilio, que son de una persona natural, el domicilio, que es, en este caso la sucesión, se utiliza el último domicilio y es donde se inicia el proceso. También se ve el estado civil, que es el parentesco, como lo había explicado, entre el causante y el asignatario. La nacionalidad, que es la competencia del juez, que el juez lo va a conocer de ese proceso de sucesión. La capacidad, ya sea que tenga un RUT, un NIT o etcétera. El nombre de la persona y el patrimonio, que es lo más importante que estamos viendo acá, es la unidad de patrimonio. Bueno, cabe resaltar otra cosa, que cuando hablamos de sucesión y te mencionan cuál es la prueba reina de la sucesión, tenemos que referirnos a qué es el acta de defunción. ¿Por qué? Porque sin el acta de defunción no se puede iniciar un proceso sucesoral.
Bueno, ya que vimos los presupuestos, nos vamos a ir a lo que es el asignatario, como ya lo habíamos definido antes. El asignatario es el que sustituye al causante. Este asignatario es el que va a sustituir al causante. El asignatario se divide en dos: asignatario universal o asignatario singular. Cuando hablamos de asignatario universal, hablamos de herederos que asumen los pasivos. Y cuando hablamos de asignatario singular, hablamos de legatarios, que es libre de pasivos. Más adelante les explicaré por qué. Bueno, como ya hablamos de la introducción de la sucesión, ahora vamos a ver más la práctica. ¿Cómo se da esta apertura de la sucesión y qué pasos tiene? Bueno, yo les realicé una línea que explica de la mejor manera. Bueno, primero, se da la apertura de la sucesión. Segundo, se da la apertura del proceso de sucesión. Va en orden. Bueno, aquí cabe resaltar que entre esta y esta hay una diferencia muy grande. La primera quiere decir que da el fallecimiento del causante. Apenas fallece, se da la oportunidad de dar una apertura a la sucesión. ¿Y en qué se diferencia de la segunda? Que en esta solamente fallece el causante, no se da ninguna apertura, no se da una apertura al proceso. ¿Eso qué quiere decir? Ir al señor juez, necesito iniciar una apertura de proceso de sucesión de tal persona. Aquí solamente hubo un fallecimiento, todavía no se ha dado la apertura ante un juez sobre la sucesión. ¿Y qué pasa en este segundo paso? En esta sí se ha dado la apertura de un proceso de sucesión ante un juez. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, el primer paso en la práctica es el fallecimiento, que es la apertura de la sucesión. La segunda es la apertura del proceso de sucesión, que es ir ante un juez. Y la tercera es la adjudicación de bienes. Es que adjudiquen a qué persona o a qué tipo de personas o la cantidad de personas que le corresponderá los bienes de aquel fallecido, de aquel causante. Y ya el último paso es el registro de los bienes, que ya se le asignará a tal persona. Este le pertenece a usted, esto le pertenece a tal, este le pertenece a tal, y ya con la pertenencia o la adjudicación de bienes, pues ya se registrarán los bienes a la persona que le haya correspondido. Bueno, aquí cabe resaltar que en estos pasos se habla sobre la sucesión líquida y la ilíquida, pero antes de eso hay que mencionar que cuando se dan los registros de los bienes hay que ver lo que es la DIAN. Si la sucesión supera un monto de 29.688.400 pesos, se debe declarar a la DIAN. Ahora sí hablaremos lo que es la sucesión ilíquida y la sucesión líquida. Entonces, desde la apertura de la sucesión, desde este paso hasta la adjudicación de bienes, se llamará sucesión ilíquida debido a que no se han liquidado los bienes, simplemente se está como que indagando a quién le pertenecerá esos bienes o quienes están dentro del proceso para que le correspondan aquellos bienes. Y de la adjudicación de bienes hasta el registro de bienes se llama sucesión líquida, ya que ya tienen o saben a quién le pertenece, entonces se da la adjudicación, la repartición de bienes y en la repartición se dan los registros de bienes. Por eso se llama la sucesión líquida. Ahora pasaremos a lo que son las clases de sucesiones. En las clases de sucesiones partimos del causante y de ahí se desprende lo que es la clase de sucesión intestada y la clase de sucesión testamentaria. La clase de sucesión intestada hablamos que el causante tomó silencio y es subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? El causante falleció y no dejó ningún testamento, no dejó nada. Tomó silencio, no hay nada, no hay ningún testamento, no hay algún documento que especifique que le deja tales bienes y tales bienes a tal persona. Por eso se llama sucesión intestada. Y cuando hablamos de la sucesión testamentaria, hablamos que el causante expresa su voluntad, es decir, dejó un testamento especificando
qué tipo de bienes, cuántos bienes le corresponden a tal persona o a la cantidad de personas que haya expresado su voluntad. Entonces, como ya nos referimos a las clases de sucesiones, vamos a denotar que en la clase de sucesión intestada hablamos de herederos. Es decir, cuando le hablen clases de sucesiones, herederos, no, los herederos son la sucesión intestada porque no se deja ningún testamento. Y cuando hablamos de legatarios, hablamos de la sucesión testamentaria, que es le dejan algún legado a través de un testamento. Bueno, prosiguiendo de ahí, nos vamos a lo que son las clases de sin testamento o la clase intestada, la sucesión intestada, es decir, sin testamento. Entonces, ¿qué sucede aquí? En la testamentaria no hay ningún problema, el testamento se deja, le corresponde a la persona que se le dejó en el testamento, pero ¿dónde ocurre o inicia el problema? Cuando no se especifica la voluntad propia del causante de a quién se le va a dejar esos bienes. Se tiene que recurrir a la ley colombiana para saber a quién se les deja. Y la ley colombiana nos dice que hay que seguir estos 5 pasitos, que son muy fáciles de entender. Cuando no deja testamento el causante, cada punto es excluyente. Ya les explico por qué. En el primer caso, se tiene que ver en primera medida a los hijos. En segunda medida a los ascendientes, que son los padres y el cónyuge del causante. En tercera medida se ve al cónyuge y a los hermanos. Mira que en estos 2 puntos se ve al cónyuge. En este cuarto punto se ve a los sobrinos. Y en el quinto punto se ve al ICBF. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, Juan Pablo fallece y solamente tiene a sus 2 hijos, a María y a Alejandra. ¿A quién le corresponderá la herencia? Pues a los hijos, como en primera medida se ve a los hijos, es de forma excluyente. El segundo ejemplo, Juan Pablo fallece y deja a su hijo Manuel vivo. Y también deja a sus 2 padres, María Teresa y Jairo, vivos. ¿A quién le pertenecerá la herencia si no dejó testamento? Si es intestada. Pues a los hijos. Acuérdese que es excluyente, es como con preponderancia. Este tiene más poder que el segundo más poder que el tercero tiene más poder que el cuarto y el cuarto que el quinto. Y así sucesivamente. Por lo menos si no hay hijos y si Juan Pablo no deja hijos, no tiene los padres vivos y no tiene algún cónyuge, pero tiene sobrinos, pues le pertenecerá a los sobrinos. O si tiene hermanos vivos, primero a los hermanos. Y si no tiene ninguno de estos, ni los hijos, ni los padres vivos, ni tiene cónyuge, ni tiene hermanos, ni tiene sobrinos, pues ya le corresponderá al ICBF. No olvides suscribirte a mi canal Dana Abogados. Déjame en los comentarios el tema de tu preferencia para mi próximo video. Dale like.